Álvaro es politólogo, es gestor cultural, es una persona muy influyente en el ámbito cultural de Buenos Aires, un intelectual muy joven, eh, pero también muy prometedor, que ha tenido estudios en sociología, es discípulo del gran intelectual argentino Juan José Sebrelli, y bueno, accedió a no comentar el libro, porque como buen intelectual serio, Álvaro prefirió no tocar el ámbito de la literatura en términos de como una especie de crítica literaria del libro, sino más bien poder hacer un comentario más de análisis de la relación entre la literatura y la sociedad y la política. Entonces, Álvaro, te dejo a vos la palabra. Muchas gracias por participar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Querido Hernán, un gusto verte y verte bien. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a la organización Cultura Democrática la invitación, organización que cumple una función tan importante como es la defensa de los ideales de la libertad y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el mundo, pero en especial en América Latina, y hoy lamentablemente hasta tengo que decir en Hispanoamérica, por los desgraciados sucesos que estamos viendo en nuestra querida España, con una deriva populista, demagógica y muy peligrosa para todos los ideales emancipatorios, libertarios y democráticos constitucionalistas que España desde 1978 con la apertura democrática, la sanción de su constitución, hasta la fecha pudo dar ejemplo no solo a Europa, sino a todo el mundo. Así que bueno, felicitaciones a la organización y a vos por tu trayectoria que ya viene con CADAL. Nos conocemos hace más de, yo creo que casi 20 años que nos conocemos, y te quiero agradecer enormemente la posibilidad de dialogar con ustedes, agradecer y saludar a los autores de Los Embajadores Psíquicos, Román Gutiérrez Aragoneses y Yuri Suárez Álvarez, que son un poco el motivo por el cual estamos aquí reunidos, y a todos los presentes, ¿no? Que podrían en este momento estar preparando su preferiado en esta cuareterna, pero bueno, feriado al fin, digamos, y están acá compartiendo este diálogo que espero les resulte ameno. Tal como dijo Hernán, yo me parecía realmente, usted diría hasta una falta de respeto para aquellos que se han formado, valga la redundancia, formalmente, en literatura, en lingüística y en crítica literaria, hablar de los embajadores psíquicos desde el punto o el enfoque que lo hace un crítico literario profesional. Por lo cual lo voy a hacer en principio desde el lugar de un lector que además tiene un gusto muy profundo por la literatura fantástica y también de ciencia ficción, pero en especial fantástica, que es donde podríamos inscribir en parte a este compilado de relatos de los dos autores cubanos. Y claramente yo tengo que arrancar diciendo que a todo aquel que cultiva la lectura del género fantástico no puede dejar de leer Los Embajadores Psíquicos. Y acá yo voy a decirlo como lector, los motivos, las razones. Además de encontrar en estos relatos los rasgos más tradicionales de la literatura fantástica, que no voy a enumerar, pero que podríamos encontrar muy bien analizados en obras de dos grandes críticos y especialistas en este género, como son Rosemary Jackson y el no hace no mucho fallecido Tzvetan Todorov, otro gran defensor de la libertad y crítico del totalitarismo, que ahí van a poder encontrar, bueno, como ya hacen un desglose de lo que es la literatura fantástica, sus condimentos, lo que la hace distinta e importante al resto de los géneros. También van a reconocer en este compilado de relatos y a esta forma de literatura fantástica a una digna heredera de la mejor tradición cubana, que en ella convergen el simbolismo y el onirismo
de dos grandes autores que para mí han sido fundacionales, como son el José Lezama Lima, de Paradiso, y el Reinaldo Arenas, de El Mundo Alucinante y El Color del Verano. Dos libros, tres en total, que recomiendo profundamente a nuestros oyentes que lean para conocer a la mejor literatura cubana, y en este caso esta literatura fantástica que mezcla realismo con simbolismo y onirismo, ¿no? Una prosa lírica, una prosa poética que es muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Por otro lado, creo que efectivamente este compilado de cuentos, Los Embajadores Psíquicos, además de ser un conjunto de relatos fantásticos, surrealistas y con componentes incluso mitológicos, es claramente una declaración y un manifiesto de principios en favor del individuo y el espíritu libre, del individuo y el espíritu libre en relación con otros individuos y espíritus libres, pero también individuos que se ven acechados por el poder, acechados por la voluntad de aquellos que quieren totalizar, que quieren hegemonizar, aquellos que quieren conculcar nuestro derecho natural de ser libres. Así que realmente para mí fue una lectura, te digo, no es un libro sencillo, es un libro muchas veces críptico. Hay que recurrir varias veces un poquito a Google, en especial para todo lo que tiene que ver con los mitos y leyendas afrocubanas, y un poco algunas terminologías que por supuesto quizás los argentinos no manejamos, pero hay una cadencia, hay una música en esos relatos que es muy, muy atrapante. Y realmente se los recomiendo en especial a los sociólogos, a los filósofos, a aquellos que trabajan en la hermenéutica, ¿no? En el detrás de escena de lo que se escribe, en el mensaje oculto, que también es una tradición en la literatura fantástica y de ciencia ficción, principalmente desde que comienza la edad de oro de estos dos géneros, en 1920, hasta la actualidad. Y te estoy hablando de 1920, periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la unipolaridad, la multipolaridad y este nuevo mundo de la pospandemia, que veremos a dónde nos lleva, y si te parece bien, Hernán, luego de hacer alguna disquisición sobre lo que creo que es la literatura y el poder, las relaciones complejas y conflictivas entre ambas, me permitas hacer algún análisis de lo que creo que va a ser el mundo que quizás nos espera. Pero me gustaría que disparar un poquito la próxima conversación con Álvaro, que nos cuente un poco su visión y su perspectiva respecto de esta relación que de una u otra manera mencionaban tanto Tito como tú, Lester, y como Román, respecto de la literatura, la política y el poder, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? A ver, Álvaro, si quieres, adelante y luego a partir de ahí discurrimos en nuestra charla, si les parece. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias por los saludos y los reconocimientos a quienes me precedieron en la palabra, y estoy tomando muchas notas, y recordaba que el fundador de la Argentina moderna fue un escritor, y sigo sosteniendo que más allá de las cuestiones estilísticas propias del siglo XIX a las del siglo XXI han cambiado, sigue siendo el más grande de los escritores de Argentina, y por qué no de América Latina, que fue Domingo Faustino Sarmiento, el primer escritor que llega a la primera magistratura de la Argentina, y que él, en los peores momentos, en donde la libertad de una nación en nacimiento, en gestación y en crecimiento, decía que él iba a luchar siempre con la pluma, con la espada y con la palabra. Y esa, ¿no? Uno analiza los más de treintena, cuarentena de libros
de Sarmiento y encuentra eso, ¿no? Encuentra lirismo, encuentra prosa, encuentra humor, encuentra cinismo, encuentra denuncia, encuentra rigor histórico y académico, principalmente en su labor ensayística, pero por sobre todo esto, el luchar para poder atravesar los muros que parecen infranqueables, aquellos que nos impiden expresarnos libremente. Acá los amigos se han expresado muy bien, ¿no? Desde la censura tradicional que encontramos en cualquier gobierno totalitario, pasando por el buen o mal humor del burócrata de turno que administra la cuota de papel que se asigna a una editorial estatal. Digo, esto yo creo que ni en la peor pesadilla de Franz Kafka podríamos encontrarlo, y sin embargo es una realidad en el siglo XXI. Y acá está claro, la literatura no es solamente un arte que a su vez está dividida en varios géneros. La literatura es un instrumento, la literatura tiene una razón instrumental, y esa razón instrumental es avalorativa, puede ser utilizada para lo que nosotros entendemos como el lado bueno, el lado luminoso de las cosas, o el lado malo y el lado oscuro. Recordemos de que en el siglo XX, más allá de que en los siglos anteriores también tenemos ejemplos, pero para no irnos tan lejos, tuvimos a un D'Annunzio y a un Pirandello transformándose en el dramaturgo y en el poeta del fascismo italiano. Los tuvimos a los Schlaffer, a las Miegel, al Carl Schmitt, a Heidegger, a Felix Solten, a Hans Grimm y entre otros, transformándose en las grandes plumas del nacionalsocialismo, y por supuesto, y no nos vamos a olvidar, aunque gozan, como goza históricamente el colectivismo comunista, de la piedad del olvido, los Ilya Ehrenburg, los Louis Aragon, los Maxim Gorky, los Mikhail Sholokhov, los Pablo Neruda, que hicieron elegías a Stalin, ¿no? Los George Bernard Shaw, que también sirvieron a la causa del totalitarismo comunista. Pero por suerte, y en esto quizás un poco recurriendo a la dialéctica hegeliana, toda tesis tiene una fuerza que le reacciona, una antítesis, una fuerza que le resulta antitética y que se le contrapone, y de la misma manera que tuvimos a todos estos personajes que podemos disociar quizás su obra, principalmente la ficción, de su comportamiento como personas y sus militancias políticas, con otros que han podido conjugar una brillante obra literaria con principios democráticos y libertarios irrenunciables. Y ahí podríamos nombrar al George Orwell de 1984 y Rebelión en la Granja, Arthur Koestler con Cero y el Infinito, Alexander Solzhenitsyn con Archipiélago o el Gulag, y también, por ejemplo, a Franz Kafka con El Proceso, hombres que han preferido no servir al poder, no hacerse ricos, no recibir el oro y el morro de la prensa especializada y de los grandes círculos de opinólogos y críticos literarios consagrados, sino que yo creo que algo muy simple, han querido todas las noches irse a dormir, apoyar su mejilla sobre la almohada y tratar de conciliar sueño en paz, por lo menos con su conciencia. Y en el siglo XX y en el siglo XXI hubo grandes escritores que utilizaron la literatura, y la literatura de ficción, la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, para en ella transmitir posicionamientos políticos, filosóficos, y yo me acuerdo de por lo menos tres libros, tres novelas, que a mí me marcaron muchísimo y me demostraron lo que el talento junto a la valentía y la defensa irrestricta de la libertad pueden lograr. Uno de ellos es el famoso libro, no es tan famoso, debería serlo más, El sueño de hierro, de Norman Spinrad. El sueño de hierro es lo que se conoce en ciencia ficción como una, podríamos decir, ucronía, la famosa historia contrafáctica, el que hubiera pasado si. Y en este caso se habla de un Adolf Hitler que luego de participar de la Primera Guerra Mundial y haber sido rechazado
como lo fue en la historia real por la Academia de Bellas Artes de Viena, para poder ingresar, viaja a los Estados Unidos y se transforma en escritor de ciencia ficción. Y escribe un libro que se llama El Señor de la Esvástica. Y en ese libro, que es un libro de ficción, con un Adolf Hitler de ficción, devenido en escritor de ciencia ficción, relata la historia de un hombre que vive en un mundo futurístico toda la historia del Adolf Hitler histórico. Es un libro apasionante porque lo que demuestra es que aquellos que nosotros creemos que quizás se pudo haber dado en un momento histórico, en un único contexto y con una única persona, también en otras formas y con otras características se pudo haber repetido. Y en esto juega un poco Spinrad con este libro, ¿no? Porque uno lee la novela y dentro de la novela hay otra novela. Así que se los recomiendo a quienes pueden leerlo. Fue editado por la editorial Minotauro. El otro libro, que es un libro coral, en realidad lo escriben dos hermanos, Arkady y Boris Strugatsky, dos escritores ruso-soviéticos, que se llama Leyenda de la Troika, que es también, ¿no?, una Unión Soviética futurística, absolutamente distópica, más de lo que ya era, en donde la población vive en grandes edificios monolíticos de miles de pisos, donde se concentra, bueno, las viviendas de uso cotidiano, las escuelas, las oficinas públicas, y donde tenemos cientos y cientos y cientos de ascensores que nunca funcionan, la gente para subir y bajar. Bueno, es realmente una pesadilla kafkiana. Y que hace una crítica, como también la pudimos ver en la película Brasil, ¿no? La burocracia que dice, ¿no?, dedicarse a planificar la vida de los individuos, que son todos unos idiotas, unos imbéciles, que no pueden por sí solos decidir lo que es mejor para ellos, terminan creando estos monstruos que son incontrolables, ¿no? Y que después derivan, por ejemplo, en la vida real en un Chernobyl. Y después tenemos un libro, que es un libro muy actual, que es una trilogía, que se llama El problema de los tres cuerpos, escrito por un escritor de ciencia ficción chino, Cixi Liu, que si bien vive en la China comunista, claramente utiliza esta novela de ciencia ficción en su primer tomo como una gran crítica a lo que fue la revolución cultural china y cómo destruyó a todo el capital humano, o sea, las personas que hoy tienen 50, 60 y 70 años, y que con suerte pudieron regenerar sus vidas tras las, entre comillas, reformas que aplicó Deng Xiaoping en adelante, y que, bueno, muestra los resentimientos, los odios que desembocan casi en un apocalipsis. ¿Por qué? Porque la hija de un exordiado por la revolución cultural toma conciencia, trabajando en un observatorio astronómico chino, que una fuerza extraterrestre viene a invadir la Tierra, y ella, en venganza a los que asesinaron a su padre y metieron a su madre y a ella en un campo de concentración y de reeducación, decide no dar aviso de que está viniendo esa fuerza de exterminio, porque entiende que la humanidad en sí es un producto de la revolución cultural china. Y es apasionante porque, ¿qué pasa? No voy a hacer un spoiler. En el segundo tomo se logra descubrir 30 años después de que efectivamente piensen que las distancias son años luz, ¿no? Las fuerzas estas invasoras van a tardar 300 años en llegar a la Tierra, pero 30 años después de que esta mujer oculta esta información, se da aviso, y la humanidad empieza un proceso desesperado a tratar de ver cómo se empieza a defender de esta invasión. Y, misteriosamente, frente a un temor externo y a un enemigo externo, la humanidad olvida todos sus problemas religiosos, de frontera, de identidades nacionales, para combatir a un enemigo común y un enemigo exterior. O sea, no es la búsqueda de la paz y de la libertad la que genera esa unidad, sino el miedo a lo que los acecha. Y para terminar, y esto lo acabo de agregar, por eso me parece importante que la literatura se transforme en un instrumento de defensa de estos valores que son tan caros a nuestros sentimientos y a nuestra forma de vivir. Me asombra ver en La Maleza, en esta editorial, la nueva forma, la versión siglo XXI del samizdat soviético.
y que para todos aquellos que no lo saben, era la forma clandestina en la que con publicaciones, obviamente, rústicas, circulaba la literatura prohibida por la censura soviética. Y había una frase que a mí siempre me quedó muy grabada, de Vladimir Bukovsky, que fue uno de los grandes, samizdaty, o sea, grandes promotores de esta circulación de literatura censurada, que decía sobre el samizdat, ¿no? Sobre la literatura tanto propia como extranjera, decía, yo mismo la creo, yo mismo la edito, yo mismo la censuro, yo mismo la publico, yo mismo la distribuyo, y ¿saben qué? Ojalá me encarcelen por eso. Esta es la frase más poderosa, ¿no? Que tiene que ver con lo que representa esta literatura, con lo que nos juzgamos. Aún equivocándonos, la lucha por la libertad y todo lo que ella representa, bien vale la prisión, bien vale la censura, y muchas veces incluso bien vale la vida, porque sin libertad no hay vida que vale la pena ser vivida.